Ahí está. Ahí estamos. Bueno, ahora sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les Hola, buenas tardes, va? doctora. Bueno, vamos a empezar hoy la primera clase de Buenas tardes, doctora. los derechos reales. Buenas tardes, buenas tardes. Lamentablemente todavía estamos por este medio, este modo virtual. Esperemos que pronto podamos acceder a la presencialidad. Mi idea es, en cuanto pueda retomar, retomo. Así que bueno, es muy probable que antes de terminar la cursada tengan alguna clase presencial. Vamos a ver cómo se va desarrollando la organización de las cursadas y demás. Hoy sé que han empezado en forma presencial algunas comisiones, pero de otras materias, pero son con grupos mucho más reducidos. Entonces, bueno, no nos queda otra que continuar un poco con esta modalidad. Yo no sé si hoy es la primera clase que ustedes tienen, ¿verdad? Sí, tuvimos plenaria el miércoles. El miércoles pasado, sí, pero de las comisiones es la primera. Sí, sí. Bien. Bueno, yo me presento, yo soy la doctora Otamendi, yo estoy en la comisión 4 junto con el doctor Politis, la doctora Rosselló, y creo que se va a incorporar a algunas clases la doctora Torres Lastra. La idea, bueno, es que acompañarlos a ustedes en el estudio de la materia, que por supuesto no queda reducido a las clases por Zoom. Ustedes tienen que acceder al conocimiento de la materia con el trabajo de ustedes en forma individual. Y para esto, como metodología de trabajo, ustedes tienen que tener en cuenta que el programa es el contenido de la materia. Así que van a tener que conocer el programa, porque conociendo el programa conocen el contenido de la materia. Nada les va a resultar sorpresivo ni sorprendente al momento de tener que estudiar o al momento del examen de preguntar algún tema que ustedes no hayan tenido acceso por no tener el programa a mano. El programa es el contenido de la materia, por lo cual es obligación de ustedes como estudiantes tener el programa a mano, tener acceso al programa y, por supuesto, al ser el contenido de la materia, son los conocimientos básicos que van a tener que tener ustedes a los fines de poder pasar la materia o aprobar la materia. La materia no es una materia codificada, por lo cual también no solamente yo aconsejo que tengan un programa al lado, sino un código, el Código Civil y Comercial de la Nación, y por supuesto algún libro de base. No acceder solamente al conocimiento de la materia a través de apuntes o a través de clases grabadas, etcétera, etcétera, que no deja de ser un acompañamiento, las clases, un acompañamiento a los fines que ustedes vayan sacándose dudas o viendo algunos temas que pueden llegar a ser un poco complicados, y bueno, nosotros estamos acá para sacarles esas dudas en estos momentos, no en el momento del examen, sino cuando van cursando la materia. Las dudas van surgiendo, van apareciendo y se van trabajando como para definir conceptos y acceder a los conocimientos de lo que es los derechos reales. Yo no sé si el doctor ya les dio alguna bibliografía acorde a los puntos del programa, les aconsejó algún libro, bibliografía, porque puede ser un libro también, un audiolibro, o acceder a un libro por PDF. La materia está bien desarrollada en los libros de Marina Mariana y de Vidal.
algunos temas en Keeper, otros temas en Highton, pero bueno, la bibliografía de los derechos reales es variada. Y cualquier libro de base que tengan puede llegar a ser útil, pero es importante que lo tengan. Por supuesto, cualquier duda, acá estamos, toda la cátedra para acompañarlos en este camino de acceder a lo que es una materia complicada, sobre todo complicada porque vamos a ver que da una vuelta en lo que es el derecho privado y viene como a complementar todo lo que han visto ustedes hasta ahora, va a estar complementado en cierta forma por los derechos reales. Hasta ahora ustedes han visto los derechos obligacionales o personales y tenemos que ver en la metodología del código cómo entran los derechos reales. Los derechos reales en la metodología del código, otra de las cosas, importantes para destacar y que tengan en cuenta, es que el código de Vélez, que es el código que ha estado en vigencia anterior al Código Civil y Comercial de la Nación, es un código que ha recepcionado y se ha como moldeado y complementado con jurisprudencia y doctrina. ¿Se imaginan que el Código de Vélez estuvo en vigencia mucho más, 100 y pico de años? Entonces, ese código que tenía una gran, tuvo una gran interpretación por parte de la doctrina y por parte de la jurisprudencia que aplica las leyes, que es como que el Código Civil y Comercial queda decantado en ciertos conceptos. El Código Civil y Comercial del 2015 queda como unificado en conceptos, queda como simplificado en conceptos, pero esos conceptos vienen del Código de Vélez. Lo que hace en nuestra materia, vamos a ir viendo que hay ciertas diferencias entre lo que es el Código Velezano, que se llama ahora, con el Código Civil y Comercial del 2015. Este código de Vélez, que es un código que tenía muchos artículos y es un código muy extenso, era porque tenía incorporado no solamente los articulados, sino que tenía incorporados las notas. Esas notas eran explicativas, interpretativas, o demostrativas de las fuentes que Vélez utilizó para realizar el código. Pero que cuando había una controversia entre lo que era el artículo y la nota, por supuesto que el que primaba era la nota, porque el artículo, porque la nota no era más que una explicación, no hacía la parte de la ley, sino que hacía de una explicación, de un fundamento, de un antecedente, pero vamos a ver que en diversos articulados del Código de Vélez hay discordancia entre lo que es el artículo y la nota. Entonces, cuando hay discordancia, bueno, se aplica por supuesto el artículo. A veces la nota lo que hacía era aclarar ciertos conceptos tal vez confusos y son interpretativas o aclaratorias de los artículos, pero nunca se aplica la nota en lugar del artículo. El código del 2015 no tiene notas, solamente tiene artículos, pero vemos que es un código como condensado, es un código simplificado. ¿Condensado y simplificado con qué? Condensado y simplificado, ya les digo, con toda esta doctrina y jurisprudencia que se fue moldeando y trabajando a través de toda la vigencia del Código Civil y Comercial. Por eso, sobre todo los derechos reales, porque que son derechos más estáticos, es muy importante saber qué decía el Código de Vélez y qué dice ahora, porque normalmente esa cuestión de la diferencia, ese cuadro comparativo que podemos llegar a hacer entre la legislación del Código de Vélez a la legislación actual, puede llegar a ser que la jurisprudencia y la doctrina han zanjeado la discusión que se había hecho sobre la interpretación del código y queda plasmado directamente en el código actual. Bueno, vamos a ver el código
del 2015, donde comienzan los derechos reales. Y los derechos reales, la metodología del código del codificador del 2015, es incorporarla en el artículo 4. En el código de Vélez estaba en el libro 3. Nosotros vemos que el código tiene una concatenación natural, porque el código, ¿qué es lo que hace? El código refleja lo que es la vida humana, lo que es la vida de las personas, lo que hace el hombre desde que nace hasta que muere. Por eso el código comienza con la persona y termina con la muerte. Y en el medio todo lo que esa persona puede llegar a hacer, ¿con qué? Con sus bienes, contrata, se obliga, tiene familia, tiene hijos, tiene patrimonio, y luego muere. Entonces esa es la concatenación lógica que tiene el código. En el código de Vélez, los derechos reales en el código de Vélez estaban en el libro 3, y en el código del 2015 está en el libro 4, pero sigue teniendo como la misma metodología de inclusión. Está después de los contratos y después de las obligaciones, después de las personas y después de todo lo que... Esta cuestión de qué es lo que puede hacer una persona hasta llegar a la vida adulta es tener patrimonio. Como una cosa, una referencia racional o natural de lo que puede pasar. Por eso la metodología del código no es porque sí incorporarla en este lugar. Ya les digo, en el código encontramos a los derechos reales en el libro 4 y comienza en el 1882 definiendo lo que son los derechos reales. Y antes de entrar en la definición de lo que son los derechos reales, tenemos que pensar o tenemos que recordar en lo que es los conocimientos previos que ustedes tienen, en decir qué son los derechos. Si estamos hablando ahora de derechos reales es porque hasta el momento hemos visto lo que son los derechos personales. Los derechos personales es el mundo jurídico también, es un ordenamiento jurídico que hace al derecho privado, del que estamos hablando. Y vienen luego los derechos reales. Estos derechos personales, ¿qué son? ¿Alguien me puede definir? Levanta la mano, pone la mano y me define lo que son los derechos reales. Los derechos personales, perdón. A ver. ¿Contrafato? ¿Por qué no? Es una relación jurídica entre A un ver. acreedor, es una relación jurídica entre un acreedor y un deudor. Es una relación, el derecho, bueno, entonces el derecho personal es una relación jurídica entre un acreedor y un deudor. Hasta ahí me encuentro un poco, a ver, limitada en el concepto, porque justamente la primera gran diferencia que vamos a encontrar entre los derechos reales y los personales, las dos son relaciones jurídicas. Los derechos reales Entre dos también son personas. relaciones jurídicas. Entre dos partes. Relación jurídica. Es un entre dos- derecho subjetivo, relativo, a diferencia del derecho real que es A ver, es un absoluto, derecho ¿no? subjetivo, relativo, Relativo está bien. a diferencia del real que es absoluto. Bien, entonces, es un Son derecho... derechos que se ejercen entre personas, como el contrato, la compraventa. ¿El contrato es un derecho? No. Fernández, que me dijo contrato. No, sería una Fernández, obligación, Fernando pero es son... Laura. No, Laura, pero porque hay otro sería Fernández. una No, el contrato no es un obligación. derecho. El contrato no es un derecho, no, pero yo está bien, Fernández, me contestó usted, pero Laura Fernández me había dicho que el derecho Es una obligacional es obligación un del contrato, pero los derechos personales se rigen entre personas, eso es lo que quise decir. Qué confusión que hay, ¿eh? Vamos a tener que repasar un poquito qué confusión. Porque si yo digo
porque, a ver, los derechos reales también pueden hacer por un contrato. La hipoteca se hace por contrato. Entonces, Puede ser que unos regulan las relaciones entre personas y otros entre personas y cosas, digamos. ah, Son los uno regula las... a ver, pero me está derechos faltando para la persona. un elemento entre las personas, porque ahí tenemos una relación, en realidad los Directa e derechos inmediata. obligacionales trae una relación tripartita. Entonces, si yo digo entre personas, me está faltando algo, me está faltando una pata de la mesa ahí. La prestación. Perfecto, la prestación. ¿Quién lo dijo? Que no lo veo. ¿Fernández lo dijo o no? Sí, lo dije yo, doctor. Ah, bien, bien. Bueno, la prestación, ahí estamos. Esta es la gran primer diferencia entre estos dos mundos jurídicos. Ustedes hasta ahora vieron el mundo jurídico de los derechos personales. Muchos se confunden con, y ya a esta altura no se tienen que estar confundiendo, con la fuente de las obligaciones. Los contratos son las fuentes de las obligaciones, pero también tenemos que saber que los derechos reales normalmente nacen por contrato. La fuente puede ser disposiciones de última voluntad, los fuentes de las obligaciones también puede ser la ley, pero son las mismas. Este mundo jurídico de derechos normalmente tienen una similitud, y justamente la similitud es que las fuentes se replican en los dos ordenamientos, en el mismo ordenamiento jurídico, pero en estos dos esquemas o mundos de derechos, del derecho privado. Los derechos personales y los derechos reales tienen algo en común que va a ser la fuente. ¿La fuente cuál es? Puede ser la ley, puede ser la disposición de última voluntad, o puede ser el contrato. Pero justamente la gran primer diferencia que existe entre el derecho real y el derecho personal es el número de elementos que tiene cada uno. Por eso decimos nosotros que en la obligación tenemos una relación tripartita. Tripartita, ¿por qué? Porque tengo un sujeto activo, tengo un sujeto pasivo y tengo una obligación. Tengo una prestación, perdón. Que esta prestación va a ser un elemento, el tercer elemento, que la prestación, ¿en qué consiste? Dar, hacer o no hacer. Perfecto, Fernández. Muy bien. Dar, hacer o no hacer es el contenido de la prestación. Entonces, una persona se va a obligar con otra a dar, hacer o no hacer. Ahora, quiere decir, fíjense que en el nacimiento y en la evolución y en la extinción vamos a tener siempre tres elementos dando vuelta en las obligaciones, en los derechos personales. Pero en los derechos reales voy a tener que hay una relación bipartita. Los elementos de los derechos reales determinan que tenemos dos elementos nada más, es una relación bipartita. Es una relación que se establece entre sujeto y objeto. Esta es la primera gran diferencia. Y esta primera gran diferencia, ¿dónde la podemos ver? ¿En qué derechos reales la podemos ver? La podemos ver en aquellos derechos reales que tienen una gran similitud. Para explicarles la diferencia, yo les voy a hablar de lo que es la locación y de lo que es el usufructo. Y ustedes me van a decir la locación, ¿qué es? ¿Qué es? El que quiera lo escucho. Es un contrato por el cual una persona le cede a otra el uso y goce de un inmueble o de una cosa mueble, y la otra se compromete a pagar un precio en dinero. Bien, bueno, volvemos a la primera confusión que escuché hoy. La locación nace de un contrato, ¿sí?
No es que sea un contrato. Nace un contrato, entonces, la locación, si bien es un contrato, la locación establece pautas obligacionales entre una persona y otra. Nace un contrato, está bien, pero lo que establece en cuanto a los derechos personales es que aparecen obligaciones de una persona con otra. Muy bien, es un sujeto que va a Entonces entregar es una un derecho cosa. personal. Claro, por eso. En lo que es la naturaleza jurídica, yo si tengo que decir la locación, ¿qué es? Me tienen que estoy preguntando cuál es la naturaleza jurídica de la locación. Entonces la respuesta no va a ser que es un contrato. Está bien, nace un contrato, pero la locación como naturaleza jurídica es un derecho personal. Es un derecho personal u obligacional. ¿Por qué? Porque se establece entre un sujeto activo, un sujeto pasivo, que va a estar obligado a ¿qué? A dar una determinada prestación. Y en la locación, está perfecto que nace un contrato, está perfecto como género, que digamos la locación está dentro de los contratos, pero la locación supera en la naturaleza jurídica la parte contractual. ¿Por qué? Porque la locación lo que hace es establecer dentro de su naturaleza jurídica que tiene carácter obligacional. Porque cuando yo estoy preguntando la naturaleza jurídica de algo, estoy preguntando qué es esa cosa para una cosa muy determinada, con un fin muy determinado, que es que le voy a aplicar las normas del orden jurídico que le tengo que aplicar. Al decir que la locación es un derecho personal, establece derechos personales, estoy diciendo que la locación está en el mundo de las obligaciones, el mundo de los derechos personales. Y esta cuestión de decir, como dijo, ¿quién fue? ¿Rocío o Angélica? ¿Cómo te llaman? Baldín. Sí, Angélica, Angie. Bien. Como dijo Angie, está muy bien esta cuestión de decir, hay dos sujetos, un sujeto que va a entregar algo y un sujeto que va a tener una contraprestación que es el pago. Pero acá estoy viendo que hay dos sujetos y hay dos sujetos que son necesarios los dos a los fines de poder continuar con esta naturaleza jurídica de lo que es la locación, esta obligación, este derecho personal de lo que es la locación. Quiere decir que la locación, ¿cuál va a ser la prestación que va a entregar el sujeto pasivo en este caso? Cuando digo ¿entrega la cosa para qué? ¿Entrega Para el qué uso. de la cosa? Para el El uso. uso y goce. El El uso uso y y goce. goce. El uso y goce. Bien, entonces, en la locación, fíjense que una persona da el uso y goce, da una cosa para que el otro la use y la goce, y este da el uso y goce, y da el uso y goce, y ¿qué es lo que tiene que hacer? Mantenerlo en el uso y goce. Quiere decir que lo que hace el sujeto, en este caso el locatario, es tomar de la cosa el uso y goce en forma directa o a través de quién. Del locador. A través del locador. A través del locador. Bien. Entonces, vemos ahí la cuestión de la naturaleza tripartita de los derechos personales: sujeto activo, sujeto pasivo, prestación. Vemos que están en juego, hay un sinfín de relaciones entre ellos que están totalmente en juego y totalmente activas. Ahora, si yo digo que los derechos reales son derechos de naturaleza jurídica que tienen una impronta, que es una relación jurídica directa e inmediata entre sujeto y objeto, y me voy a un derecho real que es similar a la locación, que es el usufructo, que es un sujeto activo, que es el usufructuario, que va a usar y gozar de la cosa. ¿Sí? Entonces yo me pregunto, o les pregunto a ustedes, si pueden llegar a pensar
y establecer qué diferencia hay entre la locación y el usufructo, con todos los elementos que les estoy diciendo, que me puedan decir que el usufructo es derecho real, es de naturaleza jurídica derecho real, y la locación es derecho personal. Hasta ahora clarísimo, lo hemos visto y inferido entre todos, que tenemos sujeto activo, sujeto pasivo, prestación, hay un uso y goce de la cosa a través del locador, que es el que tiene que mantener al locatario en el uso y goce. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el usufructo? Pues está clarísimo que uno es derecho personal y el otro es derecho real, hasta el punto que el 1887 lo que hace es enumerar al usufructo, y el usufructo es un derecho real de uso y goce, sobre cosa ajena. Y vemos que es muy similar a la locación, pero algo habrá, que la locación es locación y como derecho personal, y el usufructo es derecho real. Doctora, buenas tardes. ¿Puede ser A que ver. sea que en el usufructo no se paga un precio? Mariano habla. ¿Cómo que no se paga un precio? Sí, te estoy puede serlo. buscando. Acá Sí, estás, sí, acá está. ya te encontré. Sí. Pero puede haber un usufructo gratuito y un usufructo oneroso. Es más, bien. yo te puedo llegar a decir que hay otro contrato que participa de la naturaleza jurídica de lo obligacional, que es el mutuo. El mutuo también es un derecho personal. Y sin embargo, el mutuo otorga el uso y goce, pero es gratuito. Exacto. Entonces, En el usufructo. ¿qué es lo que habrá en el... Directamente Sí. sobre la cosa, la relación Hay de una poder. relación clara, una relación No hay de una poder. obligación subsistente en el usufructo, por ejemplo, del nudo propietario con respecto al usufructuario, por ejemplo. ¿Y cuál es la obligación subsistente? Del uso y goce, en el otro dijo usted que había que mantenerlo en el uso y goce, el locador, y en cambio acá, en el usufructo, o sea, entrega el uso y goce, pero no tiene, digamos, una obligación subsistente el nudo Está bien. propietario, digamos. Entonces era al revés de lo que dijiste al principio, Cecilia. Sí. ¿No? Profesora, en el usufructo puede ser que el propietario puede disponer de la cosa, pero sin perturbar el derecho del usufructario de tenerla y darle la utilidad que No, sea conveniente. lo que dijo Silvestri es lo que... la justificación de por qué es un derecho real el usufructo y por qué es un derecho personal la locación, o el mutuo, lo que quieran. Cuando yo estoy hablando de esta relación tripartita, estoy hablando que hay alguien que va a otorgar la prestación. El contenido de la obligación es la prestación. Vemos sujetos, pero vemos que el objeto no es el objeto materialmente hablando, sino que el objeto es la prestación misma. En cambio, los derechos reales hay una relación directa e inmediata de un sujeto con un objeto. El objeto sí sería aquel sustrato material donde se va a arraigar el derecho real que se trata. En el usufructo, yo tengo el uso y goce. ¿Quién lo tiene? El usufructuario. Y lo que hace el usufructuario es tomar en forma directa el uso y goce. Lo toma en forma directa. ¿Por qué? Porque el nudo propietario, que es aquel titular del derecho real que se queda con la propiedad, es nudo propietario porque se queda con la propiedad desnuda. ¿Qué hace? Entrega la cosa al usufructuario y éste toma el derecho, el uso y goce en forma directa, porque tiene ese derecho real y lo puede hacer en forma directa. Y el nudo propietario se corre de esa relación y espera que termine o pase el plazo del tiempo, porque nace de un contrato también el usufructo normalmente, o pueden hacer por disposición de última voluntad también. Pero si espera el tiempo de vigencia del contrato, espera del instrumento que dio origen
al usufructo, el tiempo de vigencia. Espera que termine, que pase y ya está. Vuelve la cosa a manos de él y el dominio desmembrado vuelve a ser dominio membrado o a unificarse en cabeza de uno todas las facultades del dominio. Pero vemos acá, entonces, claramente que en la locación uno mantiene, quiere decir que está como activa esa obligación que tiene el locador de mantenerlo. En cambio, el nudo propietario se corre de la relación, y la que tiene, por eso, relación directa e inmediata. Si ustedes entienden esto de la diferencia entre la relación tripartita y la relación bipartita de los derechos personales y derechos reales, con el ejemplo de la locación del usufructo, no van a tener problema. Lo tienen que entender. Tienen que haber seguido la explicación. ¿La entendieron? Doctora, una consulta. Sí. A ver. Durante el tiempo que dure el contrato de usufructo, quiere decir que va a haber como un desplazamiento de esos derechos hacia el usufructuario, y la persona que cede ese derecho no lo puede utilizar, digamos, durante el tiempo que dure el contrato. Claro, claro, exactamente. O si fuese, puede ser vitalicio hasta que dura la vida de la persona a favor de quien se hizo el usufructo. No es un desplazamiento, es un desmembramiento. Ah, eso, desmembramiento. Bien. Desmembramiento. Porque ahora cuando veamos los derechos reales vamos a ver qué es lo que pasa con los derechos de la clasificación de los derechos. Bueno, esa es la primera gran diferencia entonces que encontramos en este mundo jurídico distinto que entramos a ver justamente con la materia nuestra, ¿no? Que es completamente distinto. Otra de las pautas que vamos a ver que va a variar si se trata de un derecho real o de un derecho personal, es qué tipo de normas se aplican. Por eso es tan importante cuando nosotros nos preguntamos cuál es la naturaleza jurídica, justamente la naturaleza jurídica va a responder a la pregunta ¿qué es? ¿Qué es esto? Para saber qué normas le aplico. ¿Qué es? ¿Qué es la locación? Derecho personal, por eso le voy a aplicar las normas de las obligaciones, de los derechos personales. ¿Qué es esto? Un usufructo, es un derecho real. Le voy a aplicar las normas de los derechos reales. Voy a tener acá una relación bipartita, el nudo propietario se va a correr, se va a quedar afuera de la relación, y lo que es hasta más, eso es más explicativo. Ahora, lo que es más importante es qué normas le aplico. ¿Por qué? Porque en los derechos que ustedes han visto hasta ahora, los derechos personales, ¿cuál es la regla de la normativa que se aplica? ¿Cuál es? Autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad. ¿Y qué significa esto de la autonomía de la voluntad? ¿Qué significa? ¿Qué es la autonomía de la voluntad? La libertad de contratar. La que impone el orden público. Ay, qué confusión, ¿cómo la libertad de contratar? Yo puedo contratar también, a ver, hacer 20 usufructos en mi propiedad, hago 20 co-usufructos y tengo libertad de contratar ahí. A ver, me encanta que participen, pero piensen lo que dicen. Se basa de acuerdo a normas dispositivas para las partes, o sea, las partes pueden contratar. De hecho, hay muchas veces que contratan y no hay un contrato específico en la ley, digamos. Se basan en normas dispositivas. La autonomía de la voluntad significa que las personas pueden ser creativas, ¿sí? Pueden crear derechos personales, los pueden moldear, les pueden dar especificaciones de lo que se les quieran dar, pero con un límite. ¿Hay algún límite?
La buena fe. El orden La público. buena la costumbre, moral. la moral y la buena costumbre. Los La impuestos por la ley, el moral, orden ahora, todo público. eso hacia el la orden moral. público. Todo eso que me están diciendo ustedes que surge así, buena fe, buenas costumbres, ciertos principios morales de cierto determinado momento, porque no es lo mismo en la época de Vélez, en la época del 1990 al 2015 y a hoy. Todo va evolucionando y todo va teniendo otro contenido, pero es como que hay un principio, que es el orden público, que no va a poder ser vulnerado. Quiere decir que la autonomía de la voluntad es ser creativo 100% en los derechos personales. Podemos crear lo que querramos, pero vamos a tener un límite. Y ese límite es el orden público, que no va a poder ser vulnerado, porque yo no voy a poder tener como contenido de un contrato, por ejemplo, tener una casa de citas, alquilar un departamento para casa de citas, por ejemplo. Eso yo no lo voy a poder hacer, porque estoy limitada por el orden público. Voy a poder contratar con quien quiera. Ahora, ojo, no puedes hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque van en contra de los principios del orden público que están establecidos en un momento determinado. Pero, Y justamente... Sí. Disculpe, ¿eso que está hablando no está relacionado con los derechos reales en vez de los personales? No. Los derechos personales rigen. Rige por la autonomía de la voluntad, por el principio de la autonomía de La voluntad. autonomía, pero voy a tener, yo voy a poder contratar, sí, con la gente que querés, sí. Ahora, un objeto que sea, por ejemplo, trabajo de un menor. El trabajo de un menor. ¿Va a poder ser objeto del contrato el trabajo de un menor? ¿Sí o no? No, No va a poder ser. no va a poder ser. No, tengo la autonomía de la voluntad, pero tengo ciertas pautas actuales de leyes vigentes que me van a impedir acceder a ciertas cosas que yo voy a querer acceder que no voy a poder. ¿Por qué? Porque va a ser nulo, voy a Son tener esa límites gran que pone. limitación de lo que es el objeto del contrato. ¿Sí? Quiere decir que yo siempre les hago este gráfico en clase. Yo no sé si lo ven. ¿Lo ven? Sí, se ve. Estos Sí, dos se ve. círculos se unen. Bueno, unos son los derechos reales, otros son los derechos personales. Los derechos reales voy a tener derechos personales, la autonomía de la voluntad. Los derechos reales que tengo, el orden público. Y en algún punto se encuentran los dos. Hay un punto de encuentro. Hay un punto, en los derechos reales, por eso, pero ¿existe el orden público, los derechos personales? Sí que existe. Como por ejemplo, la ley de locaciones urbanas es una ley que está imbuida de orden público. ¿Qué quiere decir el orden público? ¿Qué establece el orden público? El orden público, ¿qué es como concepto? Que es el que va a regir los derechos reales. ¿Qué es? Son principios que tiene una sociedad en un determinado momento, en un determinado lugar. Bien, sí, como si fuese una coordenada de tiempo y espacio, donde en algún momento determinado van a confluir esos principios sociales que se establecen en pautas determinadas, que van a tener algo muy importante, que las personas no van a poder dejarlas de lado por pacto contrario. Mientras la autonomía y la voluntad lo que hace es que seamos de lo más flexibles en lo que es la creación de lo que querramos en el derecho, con este límite del orden público, un límite en cuanto al objeto del contrato, ¿no?
hasta dónde voy a poder llegar a contratar. Pero lo que hace la autonomía de la voluntad justamente que dos personas pacten y que ese pacto entre las dos personas se convierta en ley para las partes. Es tan fuerte que es ley para las partes, pero no vamos a poder vulnerar dentro de lo que es el contenido, el orden público. Ahora, en los derechos reales, ninguna norma, por regla, va a poder ser dejada de lado por los particulares. Entonces, en los derechos reales campea el principio del orden público. Y se ve en un artículo o en una regla que es muy determinada, que es, puedo crear, así como no soy de lo más creativa y lo más flexible en los derechos personales, en los derechos reales estoy completamente limitado o limitada. No voy a poder crear otros derechos reales que me diga la ley. Son los que numera el código y nada más. Son los que numera el código o los que alguna ley específica venga a crear después. ¿Sí? Y acá ya entonces nos vamos a ir al 1887, que va a establecer cuáles son los derechos reales. Y acá vamos a hacer un parangón entre los derechos reales del Código actual con los derechos reales del Código de Vélez. Los derechos reales del Código de Vélez son los que están ahora y nada más. De Vélez son los que están ahora, en el 1887, perdón, desde el 1887 se reiteran menos la superficie, que hoy está ahí, antes no estaba, la propiedad horizontal, que fue incorporado por ley específica, en los cementerios privados, el tiempo compartido, y los grupos inmobiliarios o los conjuntos inmobiliarios llamados, que son distintas especificaciones de lo que es el derecho real de propiedad horizontal. A ver, denme un momentito. ¿Alguien me nombra, por favor, los que dijo que no estaban en Vélez? Los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido. Ahora, acá estoy. 1887, Código Civil y Comercial de la Nación. Código de Vélez, 2503. Con el artículo 2502 en el Código de Vélez, que era muy importante porque establecía la regla del numerus clausus, o número cerrado. Quiere decir que la característica del orden público en los derechos reales, la gran característica es justamente que los derechos reales solamente pueden ser creados por ley. ¿Qué diferencia hay entre el Código de Vélez y el actual con el numerus clausus? En el Código de Vélez decía, los derechos reales solamente pueden ser creados por ley. Si una disposición de última voluntad o las partes creaban un derecho real que no estaba regulado en el Código,
valdría como derecho personal si como tal pudiese valer. El código del 2015 avanza en ese concepto, y no se puede revertir un derecho real que no existe en otro derecho personal, ¿sí? Es un gran avance que tiene el código porque es como que zanjea el gran problema de saber cómo se podía revertir un derecho real que existía como derecho personal, si podía valer como tal en el código. Entonces, 2502 del Código de Vélez, la regla del número clausos, 2503 la enumeración. Y se complementaba con el artículo 2614 en el Código de Vélez. El 2614 establecía, dentro de las restricciones y límites al dominio, establecía los derechos reales prohibidos por el Código. Vamos a esperar un poquito para cuando veamos los derechos reales en particular, para ir viendo las grandes distinciones que había entre un código y el otro, y cómo fue avanzando. Entonces, en el Código de Vélez tenía derechos reales prohibidos, como era la superficie, o complementados por leyes especiales como la propiedad horizontal, que el Código actual los recepta en el 1887. ¿Está? Quiere decir que el Código actual avanza y recepta derechos reales que no existían en la legislación de Vélez, y que se fueron incorporando por leyes especiales. Disculpe, el que también se hablaba, o que no agregó, es el de la propiedad de la comunidad indígena. No, pero ese quedó en el camino. Claro, ese quedó fuera del... Claro, pero ese quedó en el proyecto. Ese quedó en el proyecto. No existían en el Código de Vélez, por supuesto, y no existe, quedó en el camino del proyecto, la comunidad indígena. El Código actual no la incorpora. Pero sí incorpora el tiempo compartido, se incorpora los clubes de campo, o estas comunidades que digo, grupos que son formas de propiedad horizontal distintas, con distintos elementos. La superficie, existía la superficie forestal. Bueno, ahora vamos a empezar a ver un poquito qué son cada uno de los derechos en la enumeración. Hay algo que es importante, que es que el fundamento de la supresión de los derechos reales que planteaba el 2614, Vélez los daba en las notas, los artículos 2502 y 2503. ¿Sí? Cuando ustedes vean después superficie y más adelante, cuando en la segunda parte de la materia vean específicamente el derecho real de superficie, que es el derecho real que incorpora el código, uno de los que incorpora el código actual, los fundamentos de la supresión de Vélez después desaparecen, porque los fundamentos de la supresión de Vélez, los derechos reales sobre una determinada cosa, que era superficie, enfiteos y censos y rentas por mayor plazo de 5 años, el fundamento era, si nos sobra territorio y hay pocos habitantes, vamos a intentar evitar los semilleros de pleitos y hacer pocos derechos sobre una misma cosa. Lo que hacen todos los derechos reales de la modernidad es completamente lo contrario. Falta territorio, sobran habitantes, y lo que tenemos como derecho real de la modernidad es justamente la propiedad horizontal, que son como instituciones jurídicas que se arman de derechos y se arman de distintos elementos para componer una naturaleza jurídica que es bien ideada y que no nace en forma
natural, sino después de una evolución de una necesidad. Bueno, vamos a empezar a ver un poquito en la enumeración qué son los derechos reales en especial y cómo los vamos distinguiendo. El derecho real de dominio y condominio, eso se replica en el Código de Vélez, pero con una diferencia. En el Código de Vélez decía dominio y condominio en la misma enumeración, en la misma línea, en la misma enumeración, dominio y condominio. En lo que es el Código del 2015 pone dominio primero y condominio después. ¿Por qué? Porque Vélez trataba al condominio como el derecho real de dominio, pero de sujeto múltiple. Y Vélez lo que no quería, volviendo al fundamento de los 2502 y 2503 en las notas, decía, yo lo que quiero evitar es el semillero de pleitos. Entonces se intentaba que el condominio existiese como derecho real autónomo, porque decía, el condominio se tiene que hacer para ser partido, tiene que extinguirse, hasta el punto que la partición hacía que el condominio volviese para atrás y como si nunca hubiese existido. En cambio, el codificador del 2015, con buen criterio, dice primero dominio, después condominio, porque lo va a tratar con las especificaciones naturales y distintas que tiene el condominio respecto al dominio, aunque participan los dos, que el contenido es el mismo. El contenido del derecho real de dominio y condominio son los mismos, el ius abutendi, el ius fruendi y el ius utendi, y las características de derecho de disposición, derecho a los frutos y derecho al uso, y la perpetuidad, la absolutez y la exclusividad respecto a cada una de las partes del condominio. Después viene la propiedad horizontal. La propiedad horizontal es un derecho real autónomo, nuevo, creado por ley 13.512. Vélez, justamente, fíjense que yo les hablé hoy de restricciones y límites al dominio, el artículo 26.17, es el artículo que prohibía la propiedad horizontal. Y les hablé hoy de los artículos, de los derechos reales prohibidos o suprimidos, y era el 26.14. Fíjense que estamos dentro de las restricciones y límites al dominio del Código de Vélez, a partir del 26.11. Les hablé del 26.14 como el artículo que limitaba la posibilidad de crear derechos reales de enfiteus y superficie, censos y rentas por más de 5 años, y vinculaciones, que las vinculaciones eran los mayorazgos y las capellanías. Este tema lo vamos a dejar igual para la clase que viene, pero de los derechos reales suprimidos. Pero sepan que si alguien era propietario en el Código de Vélez, bien, se prohibía hacer derechos reales de enfiteus y superficie, censos y rentas por más de 5 años y vinculaciones. ¿Sí? Fíjense que estamos dentro de las restricciones y límites al dominio, el artículo 26.14, y en el 26.17 decía, también el propietario de bienes raíces no va a poder dividir la propiedad en propiedad horizontal. Por más que yo sea propietario, ahí está bien el orden público. Fíjense que es una regla bien de orden público, bien de números clausus. No puede existir este derecho real, solamente los que dice el código. ¿Puede existir derecho real de propiedad horizontal para el Código de Vélez? No. Por eso hubo una ley, que fue la 13.512 del año 49, que viene a zanjear el gran problema que había de vivienda, y se regula y se dicta la ley 13.512 que crea el derecho real de propiedad horizontal. Por supuesto, fue una ley muy fructífera, con mucha doctrina y jurisprudencia, que lo que hace es plasmar el código actual, el derecho real de propiedad horizontal, con todas las cosas que ha pasado en la doctrina de la jurisprudencia, simplifica y lo trae acá y así lo regula. Bueno, los conjuntos inmobiliarios. Los conjuntos inmobiliarios son todas las grandes comunidades de bienes que existen dentro de lo que es el código actual, que
ya existían previo los clubes de campo, barrios cerrados, parques industriales, shopping, ya existían. Pero ¿qué es lo que pasa? No eran catalogados como derechos reales, y como derechos reales no podían ser, se tenían que manejar con los derechos reales existentes. La mayoría se reguló como propiedad horizontal, pero, porque participa de la naturaleza jurídica de la propiedad horizontal, pero la necesidad sí o sí hizo que el código del 2015, el codificador del 2015 lo recepcionara como derechos reales. El tiempo compartido, que había una ley de tiempo compartido, así que, pero el código de Vélez ni remotamente la tenía. Cementerio privado, que era también una necesidad de sepultura, también existían cementerios privados, pero utilizados como forma de usufructo, y el usufructo es vitalicio, y si es vitalicio y la persona se muere, que compró la sepultura, se extinguía, así que era una forma sui generis de intentar recepcionar el derecho de la forma más cercana a la que había del derecho real prohibido al permitido. La superficie, que estaba vedada en el 2617 en el Código de Vélez, vamos a dejarla para la clase que viene un poquito más en extenso. Y hasta acá yo tengo derechos reales sobre cosas propias. Justamente la superficie viene a ser una bisagra, porque la superficie no solamente es derecho real sobre cosa propia, sino que es derecho real sobre cosa ajena. Tiene esa doble característica. El usufructo de su habitación son derechos reales sobre cosa ajena, y justamente lo que se da es el dominio desmembrado del derecho real. Se desmembra lo que es el contenido, el ius utendi por un lado, la utendi por el otro y el fruendi por el otro, derecho a usar, gozar y disponer. Y quien se queda con el ius abutendi, por supuesto, es el nudo propietario. Lo que va a ser el usufructo es, dentro de lo que es el contenido, el uso y el goce, por eso es un dominio desmembrado, por un lado, y pasa a ser el usufructo por el otro. El uso y la habitación se vuelve a desmembrar más todavía, porque el uso es solamente el poder usar la cosa, y cuando se refiere a morada es el derecho real de habitación, que se da en lo que vamos a ver la segunda parte de la materia, es justamente un derecho, yo digo derecho real de habitación, se utiliza muchísimo. ¿En dónde? En el derecho real de habitación de cónyuge supérstite. Después, la servidumbre, que es un derecho real sobre cosa ajena también, que va a reconocer un fundo sirviente y un fundo dominante, y va a ser la servidumbre que podemos llegar a tener a priori el conocimiento que pueden llegar a tener ustedes, es una servidumbre de paso, una servidumbre de sacar agua, una servidumbre de vista. La hipoteca, la anticresis y la prenda son los tres derechos reales de garantía. Bueno, en los derechos reales de garantía, justamente vamos a ver también en la clase que viene que los derechos reales se ejercen por la posesión, y justamente la hipoteca es un derecho real que no se ejerce por la posesión, por lo cual la naturaleza jurídica de la hipoteca también está controvertida, pero no controvertida en la doctrina, no controvertida en nuestra legislación, porque si no, no estaría incluida acá, como derecho real. Bueno, ¿me quieren preguntar algo? ¿Alguna duda? ¿Dudas? Pablo, me pareció que tenías dudas. Sí, por ahí medio que entrecomplicó, yo no entendí, pasó a dominio real, derecho real de garantía. Eso está relacionado por ahí, lo que es ahora derecho real y derechos personales, lo que habló en la clase, como que medio como me perdí ahí un poco, pero bueno. No, enumeré, porque, a ver, hablamos de los derechos reales y personales, las diferencias más importantes que son.
Claro, Es y decir, bueno, pero la parte que hablé empezamos a del enumerar orden la público, hablé del orden público y el número clausus, entonces les dije que el 1887, que trae la enumeración de los derechos reales, hoy por hoy son los únicos derechos reales, es el número clausus. No hay otro derecho real. No, está bien, sí, eso entendí, el nuevo código que incorpora los nuevos derechos reales en el Claro. artículo 1885, ahí está bien. Pero después ahí hizo la 87. diferencia, ahí hizo la diferencia entre el código de Vélez y el código nuevo. Y ahí Y ahí es por ahí donde... Y les enumeré los derechos reales para que sepan que son estos, hoy por hoy son estos y nada más. Si va a haber otro derecho real, va a venir un Congreso, va a venir el Congreso de la Nación a sancionar la ley que cree el derecho real de quién sabe qué. Bien, bueno, gracias. ¿Sí? ¿Está? Fue la enumeración, nada más, por eso les digo, para la clase que yo no les voy a dar hoy, les di la enumeración para que ustedes sepan ya que dentro del número clausus son estos derechos reales y no otros. En cambio, que en el código vemos esta gran distinción, cómo evolucionó el código de Vélez. Empezó con unos derechos reales del 2503 enumerados. Entonces la gran pregunta era si era taxativo o enunciativo. No es enunciativo, porque tenía el 2614 que me enumeraba otros, a contrario censo, los censos y los rentos, a contrario censo, los censos y las rentas por más de 5 años, menos de 5 años en el código de Vélez existían, estaban receptadas. Pero este tema lo vamos a dejar para la clase que viene, que va a ser específicamente los derechos reales suprimidos en el código, y cómo se incluyen en el actual. Por eso, el código Vélez, ¿qué hacía? Decía, la propiedad horizontal no existe. El código actual dice, lo enumera en el 1817, y en el medio, ¿qué pasó? En el medio hubo una ley que recepcionó el derecho real de propiedad horizontal. Eso lo vamos a ver bien cuando veamos propiedad horizontal. Pero ustedes tienen que saber, hoy se les pregunta cuáles son los derechos reales, y me tienen que enumerar el 1887. ¿Relacionado con qué? Relacionado con el número clausus. ¿Y por qué el número clausus? Relacionado con el orden público. No voy a poder crear un derecho real distinto al que me dice el código. ¿Por qué? Porque en los derechos reales campea el orden público como regulación legal. Los particulares no pueden crear un derecho real. En cambio, los derechos personales, puedo crear el derecho personal del que quiera. El que quiera. Voy a tener esta cuestión que les dije hoy, de ser flexible, de ser creativa en cuanto a decir, puedo crear un derecho real, derecho personal, perdón, que con otra persona, siempre y cuando no vulnere el contenido del contrato, del objeto del contrato. Sí, lo voy a poder hacer. Por ejemplo, a ver, puedo decir, todos los días me vas a traer 20 hamburguesas a mi casa y te voy a pagar tanto. ¿Puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo. ¿Me como 20 hamburguesas? Bueno, es cuestión mía. A ver, no vulnero nada, ningún tipo de orden público en cuanto al objeto. ¿Es lícito? Sí. Quiero comerme 20 hamburguesas, lo voy a poder hacer. ¿Puedo contratar eso? Lo puedo hacer. Estoy dentro de los derechos personales. Hay una autonomía de la voluntad que nadie se puede meter en eso. En cambio, en los derechos reales, la autonomía de la voluntad está corrida de esta relación con la cosa. ¿Por qué? Porque se van a poder crear los derechos reales que dice el 1887 y no otros. ¿Está? Tengo una consulta. A ver, ¿qué duda? Voy a arreglar el audio. A ver. En el código anterior, por eso no quise hablar, el código anterior decía de que si había un derecho personal que entre las partes quisieran redactarlo,
un derecho real entre las partes. Si las Valdrá partes como quisieran derecho redactar personal un si como tal derecho pudiese real, valer. ¿cómo? Si las partes o una disposición de última voluntad creen un derecho real que no esté regulado en el código, valdrá como derecho personal si como tal pudiese valer. Decía el 2502. Bueno, al día de hoy, si las partes quisieran regular eso, ¿qué queda? ¿Queda como de derecho No, personal no, o que queda como no, nada? es nulo, no puede valer ni como derecho personal. Ese es el avance que tiene el código del 2015 con respecto al código de Vélez. ¿Algo más? Por mi ¿Alguna lado, duda más? Yo quería consultar, pero no con respecto al tema, sino con A ver. el tema del parcial, modalidad, si es escrito, si es oral. La verdad que todavía no se sabe cómo se va a acceder a la presencialidad, y así que no te puedo contestar eso. Bueno, gracias. Sí. Mirá, hasta hoy teóricamente podíamos, la semana pasada yo me habían organizado para ir solo a las 5 de la tarde a dar presencial, y esta semana se suspendió. Así que si no podemos saber esta semana qué es lo que pasa ni con las clases, menos con los parciales. La idea era volver a la presencialidad, pero bueno, por lo visto no, ahora hasta que no se organice bien la facultad no se va a poder. Bueno, ¿alguna pregunta más? 2617 del Código de Vélez es el que Arrier, prohíbe. sí. Quería hacer una pregunta. ¿El 2617 del Código de Vélez es el que prohíbe el derecho de superficie? No, 2614 derecho de superficie, 2617 la propiedad horizontal. Ah, pero el 2614 yo no tengo como que dice superficie en ningún lado. Yo lo tengo. ¿En el código de Vélez? Sí, dice, los propietarios de bienes raíces no pueden constituir sobre ellos derecho de fiteusis, ni imponerles censos ni rentas que se extienda a mayor término te de faltó. 5 años, cualquiera sea el fin ¿De dónde lo está leyendo? ¿De dónde lo está leyendo? de un código de Vélez, de un código que lo... No puede ser un código, pero no de un código de editorial, porque te comiste, no puede constituir derecho de enfiteusis ni de superficie. Me falta, no sé por qué se da. Bueno, lo agrego. Ni imponer. Sí, pero para mí, ¿qué es un código fotocopiado? Sí. Eso no es un código, no puede ser un código o tenés fe de ratas, ¿no tiene fe de ratas el código? No puede ser una editorial porque no puede ser que no esté saneado el tema del error. Pero es el 2614. Dice, los propietarios de bienes raíces no pueden constituir sobre ellos derechos enfiteuticos. Enfiteusis. No, el código de Vélez original dice, ¿de dónde lo están leyendo? Derecho de enfiteusis ni de superficie, ni imponer censos y rentas por más de 5 años, ni hacer en ellos vinculación alguna. ¿De dónde lo están leyendo? De Infoleg. Yo lo saqué de ahí, .gov, Infoleg. No, está mal. Me pareció raro, porque Mal. Porque no dice enfitéutico, dice derecho de enfiteusis ni de superficie. ¿Y dónde puedo sacar algo, o sea, uno que sea realmente... ¿Un código? Sí, ¿cómo lo Yo soy de la época que estudiaba en la biblioteca, chicos. No sé de dónde pueden sacar lo más fidedigno de lo que es en PDF un código. No Cecilia, sí. El código lo podés comprar en Homero. Yo lo compré en Homero, el código de Vélez. Ah, sí. Ah, perfecto. Sí. Gracias. Pero lo pueden, chicos, tienen una
biblioteca lindísima en la facultad, ¿eh? Yo me imagino Sí, que pero pueden está sacar un turno e ir a buscar los libros. ¿Está cerrada? habían dicho que estaba cerrada por el protocolo. Porque tampoco comprar un código, bueno, comprar el código de Vélez tampoco está de más, porque el código de Vélez lo que tiene, yo les digo en las notas, las famosas notas, es mucha doctrina de lo que son las fuentes. Entonces es muy explicativo a veces estudiar toda la parte doctrinaria del código de Vélez para llegar a decantar lo que es un artículo simplificado en el Código Civil y Comercial. Acá tengo yo el Pero no código sé si de vale la Vélez. pena comprar el código de Vélez. Sí. Acá tengo el código de Vélez. Es como usted decía el artículo, pero es un texto anterior que fue modificado por la ley 25.509 y ahora quedó como le dijimos primero. Pero fue modificado el artículo. Antes decía así como dijo usted, que no podían constituir sobre derechos ni de superficie, pero fue modificado el artículo. En el mismo código de Vélez. No fue modificado el artículo. Acá dice artículo sustituido. Claro, fue sustituido por la ley 25.509 en el 2001. Claro, por eso. Pero, a ver, está bien, pero el Código de Vélez dice, los propietarios de bienes raíces no pueden constituir derechos de enfiteusis ni de superficie. Aparte, es el artículo del punto y la coma. ¿Por qué? Porque el Código de Vélez se aprobó a código cerrado. Entonces no tiene puntuaciones distintas que las comas, no tiene punto y coma. Ahí tendría que haber ido un punto y la coma, porque después dice, ni imponer censos y rentas por mayor plazo de 5 años. Entonces está toda la doctrina de el Código de Vélez, si recepcionaba la enfiteusis y la superficie, porque después en el 2001 es la ley de superficie forestal, que por eso queda, pero queda recepcionada la superficie forestal, tampoco la superficie. No es que el Código de Vélez es la superficie en general. En el 2001 está la ley que recepta la superficie forestal, pero toda la demás superficie distinta a lo que es la forestal está vedada, hasta el código del 2015. Por eso yo les dije hoy que la superficie forestal es el único derecho real de superficie recepcionado desde el Código de Vélez al actual, es la superficie forestal. ¿Sí? Pero el Código de Vélez da ya les digo, el fundamento de la supresión de la superficie, que ya vamos a ver cuando veamos, les digo, en la segunda parte, la superficie, cómo fue evolucionando el concepto y qué tipo de derecho es, que es derecho real sobre cosas propias y derecho real sobre cosas ajenas. ¿Sí? Pero el Código de Vélez vedaba la enfiteusis y la superficie, los censos y las rentas por mayor plazo de 5 años y las vinculaciones. Eso lo vamos a ver la clase que viene. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo quería saber el primer parcial qué unidades van a entrar, si sabe. Mira, hasta ahora seguro hasta la de condominio. ¿Por qué? Porque el parcial creo, por lo que estuvimos hoy hablando entre la cátedra, es que es el 20 de octubre. Y si es el 20 de octubre, tenemos más clases de las que tenemos normalmente hasta llegar al primer parcial. Entonces va a recepcionar más bolillas, acá pusieron 1 a la 8 y la 15 dijo de Rosa. Van a entrar más bolillas que los otros parciales, porque si no nos quedamos sin poder acceder a todo el temario en la segunda parte porque tenemos menos clases. ¿Sí?
Perdón, desde el Centro de Estudiantes publicaron que es el 27 de octubre el parcial. Bueno, ¿Queda esa el fecha 27. o...? Es que no, eso todo lo va a establecer el titular. Lo más probable es que si están organizadas así, por algo debe ser. Como tenemos el tema del aforo y demás, a ver, código comentado. Alguien me pregunta, código comentado. En algún momento el código comentado que más se utilizaba era el de Lorenzetti, por supuesto del 2015, ¿no? Que es uno de los autores del código, de la reforma. Pero yo les recomiendo más que código comentado, que estudien alguna doctrina, que puede ser Mariana y de Vidal, que cubre bien el programa. Doctora, ¿el manual de Keeper sirve? Sí. Ah, ok. También es otro autor de la reforma, sí. Kipper también, sí. Sobre todo el tema de fideicomiso. Aparte es titular de la cátedra en la UBA, así que sí. También sí, bastante bien la doctrina y la jurisprudencia, sí. Bueno, vayan repasando la bolilla 1, tomen eso, código, si pueden tener, no les recomiendo comprar el código de Vélez a esta altura porque no les va a servir para nada el día de mañana la profesión. El código del 2015 sí, ténganlo, pero sería bueno si alguien les puede prestar el código, bárbaro, y si no, bueno, no gasten en eso. Espero que la biblioteca funcione. Así pueden tener acceso a los libros, ¿sí? Bueno, los veo en la clase que viene. ¿Alguna pregunta más? Hasta la próxima. Luego. Nos vemos la próxima. Chao. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego.